El amante de mi esposa la mandó al hospital y, años después, ella no acepta que me haya comprometido con otra. Si existiera un premio para la forma más desgarradora de descubrir la infidelidad de tu pareja, probablemente me lo llevaría, junto con un lugar permanente en el Salón de la Fama del Sufrimiento. Como muchos aquí, terminé siendo parte de un club al que nadie quiere pertenecer. Nunca voy a olvidar la voz quebrada de mi excuñada repitiendo una y otra vez, lo siento, mientras yo conducía de regreso a casa tras una semana fuera por trabajo. Al principio no entendía nada. Estaba confundido, ansioso, sin saber a qué se refería. Solo después de lograr calmarla un poco, me soltó que mi esposa estaba en el hospital y que debía volver cuanto antes. El pánico se apoderó de mí mientras intentaba obtener más detalles y mantenerme lo suficientemente concentrado para no estrellarme mientras aceleraba. Lo único que me dijo fue que se trataba de una agresión. Luego cortó la llamada. Cuando intenté devolverle la llamada, ya no respondió. Un poco de contexto: conocí a mi exesposa a los 20 gracias a una amiga en común en una barbacoa. Al principio me pareció que era demasiado buena para ser real, increíblemente guapa, pero también reservada, tímida e introvertida. Nos tomó tiempo comenzar una relación formal, pero cuando lo hicimos, yo estaba encantado. Sin embargo, cuando intentamos tener intimidad por primera vez, se echó a llorar repentinamente. En ese momento, lo tomé como una señal preocupante. Me asusté y pensé que había hecho algo mal, pero al día siguiente se disculpó y me explicó que había sido un momento muy difícil para ella. Me confesó que, 2 años antes de conocerme, había estado en una relación larga con un hombre que la maltrató de forma física, emocional y psicológica. Durante sus momentos íntimos, él la humillaba, y luego pedía perdón. Ese patrón la había dejado marcada. Aquella vez conmigo le provocó un flashback. Me aseguró que no tenía nada que ver conmigo y que aún seguía en terapia, así que decidimos ir despacio. Fue duro, pero la amaba y creía que superar eso juntos fortalecería nuestra relación. Y durante un tiempo, así pareció. 1 año después nos comprometimos. Nuestra primera experiencia íntima ocurrió también durante esa etapa. Gracias a una herencia de mi difunto tío, pude comprar una casa para los dos. Estábamos ilusionados, tanto que llegué a proponer plantar un duraznero en el jardín, como símbolo de nuestro nuevo comienzo. A ella le encantó la idea. Nos casamos poco después, y honestamente, fue una experiencia increíble. Por supuesto, como cualquier pareja, tuvimos altibajos, pero yo me sentía afortunado. Ella siempre se aseguraba de que no nos fuéramos a dormir enojados, y si algo la molestaba, me lo señalaba con delicadeza. Con el tiempo, las cosas cambiaron. Me ascendieron en el trabajo, lo que trajo más ingresos, pero también implicó viajar más seguido por reuniones y conferencias. Fue entonces cuando empecé a notar que algo no andaba bien. Estaba más decaída, la intimidad entre nosotros disminuyó, y comenzó a llevar el teléfono siempre con ella, incluso cuando antes no le importaba dejarlo por ahí. También dejó de comentar con dulzura si algo la molestaba. Intenté hablar con ella, pero me aseguró que todo estaba bien, que era solo una etapa difícil. Como no tenía motivos reales para desconfiar, decidí confiar en su palabra. Cada tanto, se quedaba a dormir en casa de su hermana, diciéndome que necesitaba tiempo de chicas. Nunca cuestioné eso, confiaba en ella. El día que recibí aquella llamada devastadora, se suponía que mi esposa iba a pasar la noche con su hermana, como ya había hecho otras veces. Recuerdo correr por los pasillos del hospital, casi sin aliento, preguntando con desesperación por ella. Fue entonces cuando un oficial de policía, de actitud sorprendentemente comprensiva y serena, me hizo sentar y me explicó lo ocurrido. Me dijo que era amigo de mi cuñada y que, por casualidad, él había sido quien respondió a una llamada por violencia doméstica esa misma noche. Al llegar al lugar, encontró a una pareja en pleno altercado. Un hombre golpeaba brutalmente a una mujer, mientras ella intentaba defenderse arañándolo y gritando. Nada de eso tenía sentido para mí. Primero, porque yo era su esposo, no su novio, y segundo, porque todos los que conocían a mi esposa sabían que jamás se involucraría en una situación así. Entonces me miró con una mezcla de pesar y empatía, me puso una mano en el hombro y me dijo con voz tranquila: esa mujer era tu esposa. Me quedé paralizado.
En otro contexto, habría pensado que se trataba de un error absurdo, incluso habría soltado una carcajada incrédula, pero había algo en su manera de decirlo que me dejó sin capacidad de dudar. Poco después, una enfermera me condujo a la habitación donde estaba mi esposa. Lo que vi al entrar aún me cuesta describir. Me quedé allí, inmóvil, incapaz de procesar lo que tenía delante. Luego llegó el médico para explicarme sus heridas, mandíbula levemente fracturada, ojo izquierdo completamente cerrado por la hinchazón y 3 costillas rotas. Como si no fuera suficiente, el médico también me informó que estaba embarazada. No podía asimilarlo. Estaba en shock. Entonces vi a su hermana, mi cuñada. Al principio intentó evitarme, pero el policía, su amigo, intervino con firmeza y ella accedió a hablar. Lo que me contó me dejó completamente destruido. 5 meses atrás, el ex de mi esposa, aquel que la había maltratado, la contactó diciendo que estaba haciendo una especie de pirámide de redención. Quería disculparse con las personas a las que había dañado para limpiar su karma. Según ella, comenzaron a hablar más seguido, y él logró convencerla de que se reunieran para tomar un café, asegurándole que ahora era un hombre diferente. Con el tiempo, esos encuentros despertaron viejos sentimientos, y su actitud aparentemente reformada la llevó a involucrarse emocionalmente con él. Mi esposa le confesó todo esto a su hermana, buscando consejo. En lugar de disuadirla, su hermana le recomendó que se lo tomara con calma y que simplemente hablara con él si eso la ayudaba a desahogarse. Eventualmente, la relación se volvió física, 3 meses antes del incidente. No solo eso, su hermana incluso se ofreció a cubrirla para que pudieran verse, creyendo que simplemente estaba ayudándola a cerrar un ciclo emocional. Durante su confesión, mi cuñada no dejaba de llorar y pedir perdón. Me dijo que nunca supo nada del abuso que mi esposa había sufrido con aquel hombre, ya que solo me lo había contado a mí y a su terapeuta de entonces. Yo estaba paralizado, completamente incapaz de sentir algo. Todo lo que creía entender de mi vida se desmoronaba frente a mí. Cuando mi esposa finalmente despertó, yo estaba allí. Al verme, rompió en llanto. Los meses siguientes fueron una especie de limbo emocional. Ella empezó terapia individual, y también accedimos a hacer terapia de pareja, presionados por su familia. Yo me sentía como un espectro, atrapado entre el deseo de entender lo incomprensible y el dolor de haber sido traicionado tan profundamente. En las sesiones de terapia, mi exesposa fue brutalmente honesta. Admitió con claridad cómo ocurrieron las cosas y cuánto se despreciaba por el daño que me había causado. Contó que, en una ocasión, mientras regresaba de casa de él, fantaseó con desviar el auto hacia el río porque no soportaba el olor a él en su piel, decía que no quería que ese aroma llegara a mí y me contaminara. Por extraño que parezca, esa imagen me pareció profundamente coherente con su estado mental. Aseguró que intentó cortar la relación varias veces, pero que era demasiado débil para hacerlo, hasta que se enteró del embarazo. Solo entonces, dijo, se dio cuenta de que seguir en contacto con aquel hombre no solo era tóxico para ella, sino también para la vida que llevaba dentro. Decidió enfrentarlo en persona para terminarlo definitivamente, y fue entonces cuando él la atacó. Después del ataque, ella se convirtió en una sombra de sí misma. Desarrolló una fobia casi absoluta hacia cualquier otro hombre que no fuera yo. Llegó al punto de no poder ir sola al baño en la noche sin que le sostuviera la mano. Era devastador verla así. Tras el nacimiento del bebé, nos hicimos una prueba de paternidad, el niño era mío. Pero a medida que pasaba el tiempo, me fui dando cuenta de algo más doloroso aún, no odiaba a mi esposa por lo que había hecho, simplemente la detestaba. No podía ver en ella a la mujer con la que me casé, sino solo a los restos de lo que una vez fue. La relación se volvió insostenible. Me llenaba de ira, y llegué a temer que, si no me alejaba, podría convertirme en una versión de su ex. Ella suplicó que no me fuera. Me ofreció cosas tan absurdas como darme un pase libre como también poder abofetearla si quería. Fue entonces cuando supe con total claridad que debía marcharme. Durante el divorcio, fue sorprendentemente razonable. Volvió a vivir con sus padres y firmó un acuerdo de custodia compartida redactado por el tribunal, muy justo y estructurado. Pasaron 3 años. Un día, salí con un amigo a una librería, discutiendo sobre mitología egipcia, cuando una mujer se acercó a corregirme la pronunciación de algunos nombres de dioses y ciudades. Me dejó impresionado,
no solo por su conocimiento, sino también por ser egipcia ella misma. Intercambiamos números, empezamos a salir y el tiempo consolidó nuestra conexión. Cuando decidí proponerle matrimonio, lo hice justo frente al duraznero que planté años atrás, como símbolo de un nuevo comienzo. Me arrodillé, pero antes de que pudiera darle el anillo, ella corrió dentro de la casa y salió con otro. Planeaba proponerme también. Estaba profundamente enamorada y no quería compartirme con nadie más. Mi hijo fue testigo del momento y, con la inocencia típica de su edad, se lo contó a su madre. Esa misma noche, bajo la lluvia, mi ex apareció gritando, furiosa, preguntando cómo podía proponerle matrimonio a otra mujer frente a nuestro árbol. Decía que esto no era nuestro final. Desde entonces, se ha vuelto una presencia constante e intrusiva. No puedo simplemente alejarla, es la madre de mi hijo. Pero está acosándonos a mí y a mi prometida. Estoy exhausto. No sé cómo hacerle entender que debe seguir adelante, enfrentar sus propios miedos y dejar de interferir en mi vida. No quiero llegar al punto de pedir una orden de alejamiento, pero siento que me está empujando hacia eso. Estoy desesperado. Editar. Quiero plantear una pregunta sincera para las mujeres perspicaces de esta comunidad, porque hay algo que aún no logro procesar del todo. Me cuesta entender cómo mi ex, sabiendo todo lo que había sufrido a manos de su ex, un hombre que disfrutaba destruirla, terminó dedicándole tiempo, afecto y presencia, solo para acabar viviendo algo aún peor. Una vez me dijo que lo odiaba, pero que aún así deseaba su atención. ¿Eso es algo común en personas que han pasado por esto? Edición 2. Se me pasó incluir este detalle en el post original. Cuando mi prometida me mostró el anillo que planeaba usar para pedirme matrimonio, vi que en la parte interna de la banda había un grabado que decía, a mi faraón. Maldita sea, amo profundamente a esta mujer. Actualización. Wow. No esperaba una respuesta tan abrumadora. De verdad, muchísimas gracias a todos por el apoyo y las palabras amables, no solo hacia mí, sino también hacia mi prometida y, sorprendentemente, incluso hacia mi ex. Es doloroso darme cuenta de que la situación con mi ex y su pasado no es tan inusual como pensaba. Leer sus experiencias, tan parecidas y, a veces, igual de devastadoras, casi me hace perder la esperanza, pero también me alegró ver que algunas personas realmente logran salir adelante. Ahora, en cuanto a lo que ha pasado desde mi última publicación, se acercaba el cumpleaños de mi hijo y nos pidió algo muy específico. Quería pasar la noche acampando. Le encantan las actividades al aire libre, desde senderismo hasta jugar en los ríos, y, por la situación actual, no podíamos llevarlo a nuestros lugares habituales. Le ofrecí el patio trasero como alternativa y estuvo encantado. Lo inesperado fue su otra petición, que su madre también durmiera allí. Quería recrear una escena de su programa infantil favorito, donde ambos padres están sentados con él alrededor de una fogata asando malvaviscos. Por supuesto, no tenía intención de arruinarle ese deseo de cumpleaños, pero tampoco podía permitir que mi ex durmiera en la misma tienda que nosotros. No solo sería incómodo, sino también una completa falta de respeto hacia mi prometida. Aunque ella dijo que lo entendía, pude notar que no se sentía del todo cómoda con la idea. Mi ex, por su parte, no tardó en aprovecharse de la situación. Se puso a hablar constantemente sobre lo feliz que estaba de pasar una noche con sus dos hombres, y fue tan lejos como para comprar una cantidad ridícula de equipo de camping, lo cual parecía más un intento de impresionar o provocar, que de prepararse. Todo en ella gritaba, mírenme, sigo siendo parte de esto. Lo hizo con tan poca gracia que tuve que frenarla varias veces. Solo se calmó cuando la amenacé con invitar a su hermana. Desde el divorcio, mi ex ha desarrollado un odio visceral hacia su hermana. Aunque acepta su responsabilidad en la ruptura de nuestro matrimonio, culpa a su hermana por animarla a reconectar con su ex y no detenerla cuando tomó decisiones que arruinaron nuestra relación y, según sus propias palabras, nuestra vida juntos. La situación entre ellas es tan tensa que mi ex ni siquiera permite que su hermana pase tiempo significativo con nuestro hijo. Esta exclusión provocó en su hermana una tristeza severa, y aunque ha intentado durante años reconciliarse, la brecha solo parece ensancharse. Volviendo al cumpleaños, uno de los comentarios que recibí aquí me dio una solución simple pero brillante.
Me sugirieron que comprara una tienda de campaña con compartimentos separados, para que todos pudiéramos estar allí sin necesidad de compartir el mismo espacio. No lo dudé y salí a comprarla de inmediato. Mi ex, como era de esperarse, no quedó encantada con la solución, pero aceptó, probablemente porque aún podía decir que estaba bajo el mismo techo que yo. Durante la celebración del cumpleaños, mi hijo estaba completamente eufórico, corriendo por el patio trasero como si fuera un gran explorador descubriendo nuevas tierras. Estaba en su elemento. Cuando cayó la noche, encendí la fogata y mi ex trajo los malvaviscos. Mi hijo se sentó entusiasmado entre nosotros para asarlos y compartir golosinas tostadas en familia. Lo que no esperaba fue que, después de las fotos y las primeras golosinas, mi ex le ofreciera a mi prometida un palo y un malvavisco, se sentara a su lado y preparara otra golosina junto a ella. Fue un gesto inesperado de cordialidad. Y, honestamente, es un misterio cómo algo tan puro y lleno de amor como mi hijo pudo salir del completo desastre que fue la relación entre su madre y yo. Más tarde, mi ex me pidió un momento a solas. Accedí, y fuimos a la cocina. Ahí se disculpó por cómo reaccionó el día en que le propuse matrimonio a mi prometida. Sin embargo, no se disculpó por todo lo que vino después. Me dijo que todavía me considera su esposo, y que la sola idea de verme entregar mi corazón a otra persona la aterrorizaba. Afirmó que nunca tuvo la intención de hacerme daño y que, si pudiera, retrocedería el tiempo para enmendarlo todo. Recordó con emoción el momento en que la prueba de paternidad confirmó que yo era el padre de nuestro hijo, dijo que pensó que eso era una señal, un nuevo comienzo, y que él representaba la prueba viva de nuestro amor. Le agradecí la sinceridad y el valor de abrirse así, pero fui claro, le dije que yo estaba feliz con la vida que tengo ahora, y con la persona con la que la comparto. Y que sinceramente esperaba que ella también pudiera encontrar a alguien que la hiciera feliz. Su respuesta fue inquietante, me dijo que aún mantenía lo que dijo el día del divorcio, que me esperaría. Salí de esa conversación agotado, confundido y emocionalmente drenado. No supe bien qué pretendía decirme con todo eso, más allá de reafirmar que no ha soltado el pasado. Después de eso, decidimos terminar la noche. Mi prometida y yo dormimos en una sección de la tienda, mientras que mi ex durmió con nuestro hijo en otra. Eso es todo por ahora. Si ocurre algo relevante, prometo actualizar. Fin. ¿Qué te pareció esta historia? Deja tu comentario y no olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido.